Aquí me tenéis en la humildad de este corazón, siempre con el espíritu dispuesto, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, para complacer a mi Padre en todo lo que me han confiado, sacarle provecho de la mejor manera posible aquel talento que mi Padre me concedió en la generosidad de su corazón. Voy a compartir con vosotros otro mensaje que muy cortito, y este que les voy a compartir ahora mismo, y otro más. Este me fue revelado el día 18, sábado 18 de octubre de 2025. Le he puesto Hola Gigante y dos ángeles. Y luego otra cosa, porque tenéis que saber que están mintiendo en todo. Pero no me voy a desviar, voy a pasar a este mensaje. Voy a leer un poquito de Ezequiel capítulo 8, que muchos lo conocen, algún par de versículos para que sepáis, esto tiene que ver con eso. Visión de las abominaciones de Jerusalén en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Creador, el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, de sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Léanlo porque es muy hermoso. Y luego le dice en el versículo 5, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y ahí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé, y en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí todas formas de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Síganlo leyendo todo completo, y voy a ir aquí al versículo 13. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta en la casa del eterno y único verdadero altísimo creador de todos mis salvadores, Señor de los espíritus, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el que hacen pasar por Jesús, y ven que al Papa en el Vaticano, que es donde está el trono de Satanás debajo de todo el Roma, ellos endechan a ese Tamuz, no es Jesús, es Tamuz, y se miramos en las manos. Desde el antiguo pasado de Egipto todo lo tienen igual, pueden buscar ustedes mismos y lo encontrarán. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio y adentro de la casa del Eterno, y aquí, junto a la entrada del templo del Creador, en la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Creador, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Gloria a Dios. Una vez más mi Padre me ha demostrado que yo lo sé, esto lo sabe, cada palabra, cada lugar donde estamos y conversamos y hacemos. Creemos que nadie nos ve, cada pensamiento que pensamos que ellos no saben, con los que estamos interactuando o haciendo alguna cosa buena o mala. Y piensas que nadie nos sabe, Señor, todo lo sabe. No olvides esto. Mi padre me lleva a Bolivia. Yo hace muchos años atrás, cuando tenía 18 años, andaba por muchos muy malos caminos, apenas tuve mi documento de identidad, y traté de huir de toda esa mala vida, y me fui por toda la selva de Sudamérica. Y di todas las vueltas a Brasil, bajé por toda la costa, luego fui a Argentina, Positos bolivianos y argentinos, entré a Bolivia, y luego estuve en La Paz, y luego por Oruro, Cochabamba, muchos lugares más, hace muchísimos años. Ahora sé que la mano del Señor siempre estuvo conmigo. Entonces me lleva a La Paz. Y yo estaba caminando, primero no sabía, entonces yo conozco este lugar, allá por las lluvias y todas esas cosas que son tan abundantes, hay unas aceras que son bien altas, o sea, tienen una altura en relación con el pavimento, con la acera, con el pavimento de los coches, bien altos, unos escalones muy altos, medio metro, incluso algunos hasta más. Entonces veo el lugar, estoy caminando en una calle, esas callecitas antiguas que hay en La Paz,
digo, este lugar yo lo conozco, claro, digo, yo he estado aquí, veo un templo, una catedral enorme de la época colonial de los españoles. Entonces, mi Padre en su espíritu bendito me guía en el espíritu y voy a la catedral y entro a la catedral y cuando veo la catedral dentro había unas columnas enormes de mármol y un todo tipo de imágenes que adoraban a aquellos que llaman santos y están muertos todos y están todos ahí de todo tipo de figuras. Y cuando estoy dentro de la catedral pasa algo increíble, el espíritu me guía a un lugar y veo una puerta secreta que nadie pasaba por ahí. Entonces me la muestra, entonces yo entro a aquella puerta, voy por ahí, alguien estaba a mi lado, siempre hay un ángel que me guía, entonces aquel ángel que estaba a mi lado me guía en mi corazón y me dice que vaya a esa puerta y la abro, entonces abro la puerta y entro y comienzo a caminar y me doy cuenta, aunque por fuera no vi, dentro comienzo a caminar como en forma de circular, era una torre y comienzo a caminar y tenía ventanas y espacios como rock, como piedras en la época de los incas que hacían sus construcciones porque allá también estuvieron la cultura de Tiahuanaco y todas esas cosas, todos adoraban al sol, o sea, a Satanás. Por todos lados estuvo su expansión, ya lo dice el Dios de ese siglo, ¿no? Bueno, la cosa es que comienzo a ver y lo extraño es que el camino que yo andaba era muy raro porque era entre piedras que no era como el camino que normalmente que conocemos que era todo liso, cubierto de cemento que tú sabes que no te vas a tropezar ni nada, pero este tenía rocas así como los incas y habían espacios en blanco, entonces yo caminaba y decía, oh, Dios mío, comencé a caminar, comencé a dar la vuelta. Ahí me di cuenta cuando comienzo a caminar y seguir ese camino que el Espíritu Santo me guía, me doy cuenta que era una torre, un camino, algo circular. Entonces había unas ventanas como eran los incas, así con rocas y todo, porque es que increíble. Era un templo de una catedral de la época colonial, pero por dentro donde me lleva mi padre era como la época de los incas, de rocas. Entonces comienzo a caminar, doy toda la vuelta a todo ese círculo, porque era un círculo, y veo algunas ventanas en el transcurso de todo ese camino y las rocas como tienen los incas y en sus caminos y no veo nada, entonces salgo. Y al salir nuevamente veo otra puerta secreta y el espíritu que estaba conmigo, el ángel, me dice que entre ahí, entonces yo vuelvo a entrar, abro esa puerta secreta y entro, no hay nadie. Y comienzo a caminar y también me doy cuenta que también era otro nivel y comienzo a caminar y el camino era el mismo y comienzo a ver una ventana, tenían como una especie de ventana de las rocas, las piedras de la época de los incas, así, comienzo a caminar alrededor y cuando comienzo a darme cuenta comienzo a ver y no había nada. Entonces sigo caminando y puedo ver a través de esas ventanas de esas rocas de la época de los incas que podía ver hacia afuera el cielo. Y entonces comienzo a caminar, comienzo a dar la vuelta y no encuentro nada, no veo nada. Y vuelvo a encuentro la puerta y salgo nuevamente, pero esta tercera vez vuelvo a encontrar otra puerta secreta. Y el espíritu que estaba conmigo, el ángel que estaba conmigo, me dice que entre ahí, así que yo abro la puerta y entro. Cuando entro, comienzo a caminar y el camino era así de esa forma bien rara, como las piedras de los incas. Esos caminos que tenían que no eran completamente sellados. Entonces comienzo a caminar y comienzo a dar la vuelta y comienzo y en eso veo unas manos grandes que estaban en esta posición. Eran unas manos hechas de mármol, blancas, pero eran grandes. Y al lado estaban atadas, tenían un lazo. Y ahí veo a un monje con un traje marrón, está orando. Entonces yo lo veo y me quedo sorprendido. Sabía que eso tiene que ver con ese tipo de religiones que hay en la India, que es Satanás con diferentes, ellos son adorados de esa forma, con otros nombres. Entonces sigo caminando más adelante, doy unos cuantos pasos más adelante y en eso veo, Dios santo, bendito, al final, hombres que estaban adorando y habían dos figuras que no pude ver con claridad ni exactitud por la distancia, pero estaban hechas con una especie de piedra de ónix, eran negras. Vi que habían dos imágenes, pero estas eran enormes, grandes, y ellos estaban ahí alrededor adorando aquellas imágenes, aquellas estatuas, aquellas figuras enormes,
no tenían figura de hombre, pero eran algunas cosas. No lo pude ver con exactitud por el color negro y la distancia, que yo lo quedo mirando y digo, Dios santo bendito. Y en eso, dentro del templo, de aquella catedral, el Señor me muestra eso. Igual hacen en el Vaticano, debajo, hasta en secreto y escondidas, y muchas cosas peores y abominables que ya no les mostrará el Señor cuando venga, ya lo verán. Y está muy cerca de que ese momento sea revelado y lo veremos. Entonces yo veo eso y me vuelvo para salir de allí. Y entonces cuando estoy volviendo, habían unas ventanas y veo a través de una ventana del cielo, Dios santo bendito, y veo, digo, ¿qué? Y comienzo a ver a través de esas ventanas, yo estaba en lo alto, de esas ventanas como tienen los incas de rocas, comienzo a ver a través y veo, Dios santo bendito, una ola, era enorme, imagínense el tamaño, que yo estaba arriba en una torre. Y veo la ola que comenzaba a crecer, a crecer, a crecer, y veía cómo se levanta. Ustedes han visto cuando la ola comienza a levantarse, a levantarse, a levantarse, y arribita espuma, y comienza la cresta, y comienzo a ver, Dios santo bendito, ya estaba prácticamente sobre eso, no había tiempo ni para intentar ponerse a salvo, porque es que no había manera, eso estaba encima ya. Y comienzo a ver en eso cuando lo veo, digo, Dios mío bendito, apenas pude decir eso y ¡wow! Se lleva todo eso, todo lo lleva todo completamente. Y yo me veo que esa ola me lleva con ella con una fuerza que es que no se puede escribir con palabras. Lo intento escribir con palabras, pero es una cosa increíble. Y me lleva con todo. Y me veo yo, y la ola seguía creciendo, y yo me veo en la parte de la ola casi antes de llegar a la cresta, que era su último momento de crecida para luego venir abajo, y yo me veo que... Y en eso digo, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame. Y en eso claramente, Dios santo bendito, veo dos ángeles que vienen a mí, pero inmediatamente los vi, tenían como una coraza, como los romanos, todo de metal, con sus trajes. Estaba tan lejos como yo mismo me pude ver en esa ola, que los ángeles se veían pequeñitos, y tenían alas, y tenían una pequeña, como una capa pequeña, y una armadura. Y uno me coge de un brazo y el otro me coge de el otro brazo y me sacan de aquel lugar, alabado sea tu santo nombre, Padre. Y me salva de aquello que el mundo me estaba llevando, porque mi padre compara el mundo con el mar y el río con el mundo. Aunque sé que algo similar sucederá físicamente, el mar se saldrá, ellos van a tirar, como dejé testimonio un tiempo atrás, vi dos cosas donde viví en mi juventud, había un camino y veo algo que estalla en la distancia de la orilla de mi casa a la orilla del mar, eran como unas 10 calles, y luego de ahí para adentro del mar, de la orilla para adentro del mar, unos 4 o 5 kilómetros, veo que una cosa estalla, como dos rocas y desintegraran, no hizo contacto con el mar y eso ocasionó una gran ola y se salió completamente, y vi cómo llegaban casas, coches, gente, de todo. Yo intenté ponerme a salvo, estaba con un amigo que después no lo vi, pero era imposible. Aún así tuve un poquito más de tiempo para tratar de salvarme, pero no, porque me llevó con todo. Y con ahí también en esa ocasión, cuando me veo en la cresta de la ola que me llevaba con todo, una luz, no vi una mano, una luz poderosa y fuerte, rápido, más rápido que un rayo y un parpadear de ojos, me sacó de aquella ola que me llevaba con todo. Alabado sea tu santo nombre, Padre, bendito seas eternamente para siempre. Mi corazón, mi alma, mi espíritu, oh mi ser, Padre mío, te alaban, te adoran, en tu santo nombre, te suplico tu perdón, tu misericordia, tu gracia y tu salvación, Padre. Esto es algo que vi hace poco, mi padre me lo mostró, yo intento ponerlo en palabras, cuando mi padre se lo muestra, te lo muestra, cuando alguna persona tiene un sueño, una visión, su vida cambia, pero mientras tanto no lo tienen, no saben de estas cosas, el mundo está completamente distraído con todas estas mentiras. Miren lo que acaba de pasar. Hace 3 meses atrás, estamos en noviembre, hace 3 meses atrás, no más de 4, Donald Trump, que es otro invertido, amistades pases con Medio Oriente, reuniones con Putin, con el este de Norcorea, con
Sudcorea, Taiwán, ahora Putin está con el de que es otro invertido, los dos todos son invertidos, si no, no tienen esto, ya lo verán, el mundo se sorprenderá y se espantará cuando mi padre le quite sus máscaras y levante el velo que han puesto sobre los ojos del Señor, de todo el pueblo del Altísimo, Eterno y Unicornio, Altísimo y Creador de todo, que es mi Salvador, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La gente se espantará, es una cosa impresionante, es el Dios, ese es el Dios transgénero de la cabra, del Cábala. Es impresionante, ese idioma que se conoce, que es hebreo, es un idioma que ha sido no sé cómo decir exactamente la palabra, pero una ingeniería espectacular, sabios han creado ese idioma nuevo. Y mucha gente llama a mi padre de una manera que no es. Él es el eterno y único verdadero Dios altísimo y creador de todo, el Señor de los espíritus. Cuando me dijo yo soy, cuando vino a verme, cuando enviado a su hijo, me dijo yo soy. Y es el Señor de los espíritus. No es ningún otro nombre. Ellos son muy listos, han modificado muchos nombres de las Sagradas Escrituras porque Satanás quiere ser adorado. Y de diferentes formas y en todas partes del mundo, en todas formas posibles, por todo corazón. Así que ya lo sabéis, así que ya lo saben. Esto es lo que quiero compartir con vosotros. Ya mismo lo voy ahora mismo voy a contaros otras cosas más que se me han mostrado porque tengo que estar muy atento. Las cosas se vienen ya mismo. Y lo que les contaba, y ahora que están discutiendo, dice que si esas son pruebas atómicas, nosotros también. Ya, y nosotros somos, se lo voy a explicar en el otro momento, no explicar, sino a dar, para que tengas una idea de lo que está sucediendo. Son malos, son mentirosos, cuidar a los niños. Por favor, que mi padre los compara con Pérez Precios, cuidar a los niños. Ay, Dios santo bendito, la pasa con todos vosotros. Espero que encuentren a mi padre porque ya el tiempo se termina. Vi hace un tiempo atrás en un sueño me mostró un DNI, un documento de identidad y decía time, tiempo. Así que ya lo sabéis. Les amo con todo mi corazón. Yo mismo vuelvo.